Sus necesidades son nuestro desafío. En Saca Bocados Protas buscamos constantemente conocer las necesidades del cliente para poder ofrecerle día a día un mejor servicio. Desde hace más de 50 años proveemos de manera eficiente al tan competitivo mercado gráfico latinoamericano. Contáctenos al 011 4488 0701, a nuestro mail info@sacabocados.com o visite nuestra página web www.sacabocados.com. Buenas tardes, ¿cómo les va? Economía ahora, pandemia. Hoy no tenemos, por supuesto, como estos últimos años, no tenemos estudio. Estamos en las nuevas aplicaciones que para los viejitos se nos complican, pero que no estamos tan complicados ya. Y por supuesto están viendo a mi lado nada menos ni nada más que a Jorge Furí, ex canciller de Argentina, ex embajador en Francia. Uno para mí de los cancilleres emblemáticos dentro de la historia argentina, por cómo actuó, por lo que hizo y por cómo lo hizo. Y vamos a estar hablando en un momento en que el mundo está temblando un poco de lo que puede pasar entre Rusia, Ucrania, Europa, Norteamérica, y nosotros por suerte que estamos lejos, pero hoy no se sabe cuán lejos estamos. Jorge, gracias por recibirnos en esta emisión de Economía Ahora. Mi primer consulta: ¿usted cree que esto va a terminar en algún tipo de escalada nuclear o es un escarceo que se están mostrando los muchachos quién tiene el arma más grande para apaciguar luego? A ver, en este momento el conflicto ha adquirido de por sí una dimensión extraordinariamente singular porque sobre todo el continente europeo no esperaba verse enfrentado a un conflicto de esta índole resuelto o encarado o desarrollado por vía de una guerra convencional extraordinariamente cruel y devastadora para el pueblo ucraniano. Respecto al uso del arsenal nuclear, del cual Rusia es todavía una de las 7, 8 superpotencias con armamento nuclear, y como dijera un comentarista del acontecer internacional, con una capacidad nuclear de hacer desaparecer varias constelaciones de estrellas. La verdad que el concepto del armamento nuclear es algo que se desarrolló en la década del 50, claro, con el criterio de constituir una détente, que en francés es como el ejercicio de autorrefrenarse frente a algo. Es en la palabra inglesa un deterrence, como de frenarlo al otro. O sea, el concepto del armamento nuclear es hacerle saber al oponente que hay tanto poderío armamentístico de uso con digamos, versión nuclear, que recomendaría abstenerse del uso de ese, porque sería extraordinariamente destructivo y aniquilador. Como lo probó la explosión la destrucción del reactor de Chernobyl en el año 86, que no es un armamento nuclear, pero que nos mostró qué le pasa a la vida cuando se expande una onda nuclear, ya sea por un mal funcionamiento de un reactor, a pesar de todas las prevenciones que tienen los reactores para generar energía, o lo que recordamos, pocos ya, de lo que fue la bomba de Hiroshima. Claramente, el usar la energía nuclear con fines bélicos, además de todo lo violatorio de lo que pudiera ser de acuerdos o entendimientos, el hecho que se afecta la vida del lugar donde cae el artefacto nuclear, pero de todo lo que lo circunda, y por el movimiento de los vientos, del medio ambiente, lo que fuera, esto afecta a todo el continente europeo
y también a la propia Rusia si recurriera a este arsenal nuclear. Y nosotros, quizás en algún momento, estando en el fin, llamemos así, de la geografía mundial, dado que los vientos circulan este-oeste y no norte-sur, quizás quedáramos relativamente exentos. Pero el escenario de usar es como la liquidación de la humanidad, pero no solo del enemigo, sea Ucrania, Alemania o claro. Polonia, sino de todos los que están en esa zona, y indicaría que hay que continuar usándolo como un elemento de negociación y no como un elemento de acción. Estados Unidos está en una posición estática en cuanto a lo que es bélica, porque Europa es como que se quedó a la expectativa, por más que están proveyendo muchos alimentos, muchas cosas, muchas armas, están tratando de que los ucranianos puedan defenderse y puedan sobrevivir a la invasión rusa. Pero Estados Unidos es como que se quedó en una expectativa más económica que geopolítica. ¿Está mal mi visión? No, pero digamos, ¿cuál es la alternativa para los Estados Unidos? El Tratado del Atlántico Norte, exacto, que fue la OTAN, la Organización del Tratado Atlántico Norte, el mecanismo defensivo creado para oponerse a la expansión soviética del comunismo. Ese era el momento del nacimiento. Y tuvo una virtualidad durante todo el periodo de la Guerra Fría que se fue atenuando, cambiando, pero que muere con la caída del muro de Berlín. Sí. Y a partir de ahí hay una aproximación o un avance de los países de Europa Occidental tal como los reconocemos acá, porque cuando a algún argentino le preguntan ¿quién es Europa Occidental?, donde más llegan es hasta Alemania, por ahí alguno más leído llega hasta Polonia, pero no más. Para nosotros Europa Occidental es la de Italia, Suiza, Alemania, Dinamarca, o sea, pero no para el otro lado, pero ahí están Letonia, Estonia, Lituania, Ucrania, Azerbaiyán, todo Armenia, todos los que están rodeando el territorio de la ex Unión Soviética, hoy Federación Rusa, que de golpe ven que las democracias liberales avanzan, llegan, están ahí y están no creando una amenaza de guerra, pero sí creando una amenaza del cambio de vida o del sistema de funcionamiento político y social de Rusia. Y esto es lo que, de algún modo, es uno de los elementos, quizás no el preponderante, de la reacción o de este accionar ruso que por negociación podría haberlo conseguido mejor que haciéndolo de esta forma de violencia guerrera encarnizada, que ha causado un impacto de que todo el mundo mayoritariamente vea hoy a Putin como criminal y a Rusia como un país violador de todas las reglas, como un país absolutista, tiránico, todo lo peor hoy lo tiene asociado la imagen rusa. Si Estados Unidos, para su pregunta, actuara militarmente, primero en Ucrania, Ucrania no es parte del espacio de la OTAN, era una expectativa que tenía Ucrania, creo que alimentada por Occidente o por Europa Occidental con excesiva liviandad, porque estaban transgrediendo entendimientos, reglas, visiones geopolíticas que desde los años 50 decían Ucrania, línea roja. Pero bueno, ya este plato se rompió. Pero si hoy Estados Unidos movilizara él, sus recursos, sus afiliados, los miembros de la OTAN, para actuar guerreramente, sería un conflicto a escala global, y ahí, aún más que hoy, las incertidumbres y el destino del mundo sería mucho más imprevisible. Y dentro de Por eso hay un ejercicio de retención de parte de Estados Unidos, porque, y aun cuando todavía no está suficientemente consolidado, la opinión pública no europea, no Estados Unidos, no Rusia, ven a los Estados Unidos como en una especie de ponderación de evitar la guerra, y lo que se llama en política internacional el soft power, el poder blando,
y de algún modo está con Estados Unidos. O sea, el señor Biden, muy criticado por su propio país, por ser muy mayor, por ser muy blando, por haber tomado, y recogiendo el espíritu de los americanos, porque no nos olvidemos que los americanos hoy, el americano medio no quiere estar en guerra en ninguna parte, Sí. ni en Vietnam, ni en Afganistán, ni en Chechenia, en ninguna parte, ni siquiera en Guatemala quiere estar en guerra. No quiere ocuparse de su vida nacional. Eso es valioso, pero marca el declinio de una nación que controló, como se dice, las aguas del mundo desde la Segunda Guerra Mundial hasta más o menos nuestros días. Y hay otro país, como China, que quiere controlar el mundo, pero por otra vía, por el comercio, por el intercambio de productos. No tiene todavía China la influencia cultural que va asociada indisolublemente, en mi mirada, al surgimiento de una potencia. La potencia no solamente tiene que tener poderío económico, poderío militar, poderío tecnológico, un pueblo, una nación, un individuo dentro de esa nación que se sienta llamado a cumplir un rol en el mundo, sino que además tiene que generar un estilo de vida que lo haga deseable para aquel que toma contacto, querer parecerse a ese imperio. Si uno mira la historia de la humanidad, cuando Roma era espléndida, los bárbaros que hoy estarían en el mundo alemán, ucraniano o lo que hoy es Austria, les encantaba que los esclavizaran en Roma, porque Roma tenía agua corriente, tenía columnas dóricas lindas, claro, las tales en el templo eran estupendas, había vino, estaban las famosas bacanales, era lindo ir a Roma. Cuando Francia fue espectacular, era porque el encaje, el plumetí era lindo y las señoras se vestían espléndidamente y crearon la industria del lujo con Luis XIV. Y vivimos todavía en el siglo XXI que si te dicen este saco, este perfume francés, ¡ah, qué lindo! Que es igualito que el que hacemos en Avellaneda, pero porque viene de Francia tiene un valor. Porque es otra cosa. Yo me quise adherir a esa calidad de vida que significó ser francés. Y después todos querían ser ingleses y andaban vestidos de bombín y pantalón con listita, aún en el medio de África. Y había un modelo deseable o de imitación. Y Estados Unidos lo generó. Cuando éramos jóvenes, usted y yo, tener un jean, mascar chicle, ver a Lana Turner o Anita Ekberg, eso era deseable, la industria del cine, de la televisión, el auto puntudo en la parte de atrás, claro. Era deseable querer ser eso. Mi pregunta hoy es, ¿queremos ser chinos? Nos cuesta. El idioma es diferente, el razonamiento de un chino es completamente diferente, es, por decirlo de alguna manera, su asiaticidad me lo pone diferente y no hay forma que... Y él, el chino, parte de una historia propia de su nación que dice, nosotros somos el imperio del centro, los que están alrededor mío son mis vasallos y son diferentes y yo tengo que imperar porque son bárbaros, no se comportan como me comporto yo. Yo imagino que para el presidente Xi Jinping los modos de guerrear y de ocupar territorio de Putin y no son los mejores porque ellos no hacen la ocupación de esa forma. Hoy es un aliado necesario, por definirlo de alguna manera. No se lo puede excluir, pero es complicado. ¿Cuál es su visión con respecto a la reacción de Europa? Hablamos, por ejemplo, de países como Suiza o de países que están dentro, linderos a Rusia, como Finlandia o Suecia, que desearía tener un acuerdo tan exprés por terror, por miedo, por que le pase lo mismo que a Ucrania. ¿Cuál es su visión? A ver, primero que nada, Europa, la Europa que nosotros entendemos como tal, que es la Europa occidental, reaccionó tardíamente. El propio Biden vino avisando, miren que va a haber una invasión, y la verdad que Europa, las preocupaciones de la Europa, llamemos así, el 1 de febrero pasado, son completamente distintas de las que eran necesarias para enfrentar
una especie de bestia que ataca como fue Putin. Estaban en un mundo protegidos por un paraguas, llamemos así, nuclear o defensivo, que alimentaba a los Estados Unidos, pero ellos vivían en una sociedad de bienestar, de crecimiento, de desarrollo, que empezó con el impulso del famoso Plan Marshall de los Estados Unidos en una época, que permitió recuperar a Alemania, que permitió recuperar a Italia, Francia. Bueno, una dinámica que los hizo países envidiables para nosotros, a punto que hoy muchos argentinos quieren ir a vivir otra vez en Europa, pero no miraron las reglas de la geopolítica, estaban totalmente dependientes de, por ejemplo, del suministro energético ruso. Nunca pensaron que Rusia fuera a deseuropeizarse y atacarlo. O sea, volvió todo para atrás al siglo XIX. O sea, la reacción de estos países fue un poco desordenada, tibia. De algún modo, la reacción de Estados Unidos medio como que los encolumnó, y hoy están en una especie de proceso de tratar de reordenarse con las sanciones y demás, dan ayuda económica, ayuda militar. Hay un dato que va a cambiar la historia europea, pero de forma dramática. Alemania, con el arrepentimiento extraordinario de los dos hechos de las dos guerras mundiales, pero sobre todo lo hecho por Adolfo Hitler, Alemania renunció a ser un país armado. Y no lo pudo hacer como República Federal Alemana, porque no estaba en sus posibilidades y demás, y la República Oriental era oriental alemana era un siervo de la estructura de la Unión de Repúblicas Socialistas. En la unificación, Alemania potenció su desarrollo económico, y potenciando su desarrollo económico y financiero, se convirtió de algún modo en un amo de Europa discreto, resentido, digamos, encarnado claramente por lo que fue la señora Merkel, pero que resentía a Francia, que siempre le disgustaba el poderío alemán, y inclusive por el Reino Unido, que prefirió, después de la égida Merkel, correrse nuevamente a su alianza atlántica. Pero el dato que cambia todo esto es que, a raíz de la invasión rusa, Alemania decide tener ahora una fuerza armada de defensa sustantiva. En este año, 1.100 millones de dólares van a ser dedicados por Alemania a recrear su fuerza defensiva. Y en Europa, los conflictos de todas las centurias tenían como uno de los grandes actores a Alemania contra Rusia y contra Francia. Y así fueron las guerras, ocuparon Polonia, ocuparon aquello, pero Alemania era, y daba la impresión que en el mundo que vivíamos del fin del siglo XX, el siglo XXI, ya Alemania era como un socio simpático, un cariñoso, claro, que nos convencía por el comercio, no por las armas. Frente a lo que pasó, en una cosa impresionante como decisión política de Alemania, dicen, vamos a gastar la plata no en el comercio, no en el desarrollo, sino en estar preparados para defendernos por la duda. Y eso va a marcar de algún modo la historia de Europa en el siglo XXI. Y Putin está hablando justamente de los movimientos nazis dentro de Ucrania. Y los movimientos nazis existen en toda Europa, porque hay movimientos nazis por todos lados. ¿Qué opinan? Ellos llaman nazi a todo lo que se opone a Rusia. La verdad que Rusia nunca ha hecho un análisis genuino de su propio proceder histórico. Rusia fue el socio de Alemania, sí, claro, de la Alemania nazi entre el 39 y el 41. Y solo cuando percibieron el peligro de que Adolfo Hitler, además de conquistar Francia y todo lo que conquistó y querer conquistar Gran Bretaña, podía volverse contra ellos, es que ellos se cambiaron de bando. Entonces, en la cabeza del ruso moldeado en la Unión Soviética staliniana y post-staliniana, el nazi es el enemigo de lo que quiere Rusia. Y como Ucrania hoy se opone al expansionismo ruso, por lo tanto, todos ustedes son nazis. Pero la verdad que hay toda una sinergia. Hay un artículo bastante interesante escrito por un politólogo italiano que se llama Saverio, Savino, con B corta, que habla de también el accionar de las mafias rusa y ucraniana, sí, en pos de droga,
uso ilegal o sea, ventas ilegales de petróleo, de gas, y todo un comercio que se ve favorecido en este conflicto. Esos grupos de interés económico. ¿Cuánto de cierto tiene que Rusia apaga la luz o apaga el gas y Europa se queda sin nada? Es totalmente cierto, pero también si Rusia apaga la luz y apaga la energía, Rusia se queda sin el 40% de sus ingresos en divisa. Es como que nosotros, digamos, dejáramos de vender la soja. Se nos acabó lo que nos da la soja en divisa para sustentar, en un país que ya está muy golpeado. Por eso ahora Estados Unidos ha insistido mucho que los europeos dejen de abastecerse de energía rusa, que es un paso imprescindible. Fíjense que entre los bancos que han estado sancionados no está Gazprom, que tiene un banco, que la palabra es parecida a Gazprom, que es el que cobra... Vinculado, sí. Es el que cobra lo que vende Gazprom de gas o de petróleo, o las compañías subsidiarias del petróleo. Entonces, hay un intrincamiento productivo muy difícil de desarmar, pero Europa va a tener que pensar en cómo vive ahora, pero que no solamente es el gas, es el maíz, es el trigo, el girasol, el fosfato, todos rubros donde esta nación rica que Dios nos dio podría tener un futuro de prosperidad sustituyendo a los que van desapareciendo del mercado como proveedores. Pero acá hemos armado una estructura económica tan absurda que desalentamos las exportaciones, ponemos retenciones, manejamos el cambio de moneda y de la divisa de una manera anárquica, no dejamos repatriar dividendos, desalentamos con precios artificiales digamos, la exploración y explotación de petróleo, de gas. Entonces, en esta construcción, esta oportunidad que surge, a menos que tomáramos seriedad y trabajáramos todos los argentinos, todas las dirigencias políticas en ese sentido, no vamos a tener oportunidad de ganar. Jorge Forís se presentó llamando a los ciudadanos de Santa Fe como para un puesto público. ¿Cuándo lo volvemos a tener en una nueva presentación? Ahora que existe una gran posibilidad que después de esta hecatombe económica y de todo tipo que tenemos en Argentina, la sociedad empiece a pensar en Argentina, justamente. A ver, sigo trabajando en la provincia de Santa Fe. Casualmente vengo en este momento, hace unos minutos, de una reunión con dirigentes de la provincia, del PRO. A ver, tengo que ser realista. Yo fui un santafesino beneficiado por la vida, mis estudios, mi educación, las oportunidades que tuve, pero no viví dentro de la provincia 42 años porque estuve yendo y viniendo por el mundo. Ahora quiero devolver eso y estoy identificado dentro del partido con el cual formé parte del gobierno, pero que debemos formar parte de una coalición que es Juntos por el Cambio, donde está el radicalismo, que tiene a través de una figura como Carolina Lozada un peso extraordinario, que ha logrado tener la senaturía, junto con Escarpín, junto con Luciano Laspina como diputado. O sea, hoy hay un patrimonio importante donde yo estoy trabajando para que a los santafesinos nos vaya mejor y sobre todo con una pequeña nota con la que finalizo. Cuando hice trabajo político en la provincia en los meses previos a las elecciones intermedias pasadas, yo siempre preguntaba dónde estaba la provincia de Santa Fe en el conjunto de provincias argentinas, las 24 provincias, y nunca me la ponían, sino a partir del 8, 9, 10, y yo decía, muchachos, Santa Fe es la cuarta provincia de esta nación, la cuarta después de lo que es la capital, la provincia de Buenos Aires, Córdoba, pero nosotros contribuimos al crecimiento del Producto Bruto Argentino sustancialmente y somos la puerta de salida al mundo de todos los productos de exportación. No podemos olvidarnos de que Santa Fe tiene que tener una mirada al mundo y lamentablemente todos los gobiernos santafesinos viven conduciendo como si fuéramos la Intendencia de Rafaela. Venimos mal. La última pregunta es ¿cuál es la opción, la opinión con respecto a las relaciones exteriores que tiene Argentina en este momento? A ver, tenemos un pésimo relacionamiento mundial. Pésimo, ¿por qué? Porque no se sabe dónde estamos parados. Así como ninguno de los socios o interlocutores del mundo sabe si Argentina está a favor o en contra de Rusia, porque primero el malhadado viaje extemporáneo del presidente a Rusia en un momento que además no lo usó para mantener lo que nosotros llamaríamos la disciplina diplomática de ir por el manual.
ni con uno ni con otro, y por la línea del medio tuvimos una cantidad de expresiones muy infausta, criticando a Estados Unidos, criticando al fondo y poniéndonos a los pies de una Rusia que ni siquiera nos tomó, porque cuando le ofrecimos ser puerta de entrada en América Latina, el señor Putin nos contestó 8 o 9 días después, recibiéndolo al presidente Bolsonaro. Y gestualmente agradeciéndole a Brasil ser el principal socio de los intereses rusos en América Latina, que lo cual es verdad, que nosotros no somos ni vamos a ser. Entonces, era que no habíamos leído la carpeta antes de ir al viaje. Pero además de eso, cuando vino la guerra, no sabíamos si estábamos, primero no era una escalada militar, era un conflicto bélico menor, no tenían nombre de Rusia, no habían invadido, no había guerra, toda una gran confusión. Después criticamos claramente, condenando en el Consejo de Derechos Humanos y en la Asamblea de Naciones Unidas, pero al mismo tiempo decíamos que somos neutrales. Entonces, todo esto es la forma de actuar en política exterior. Permanentemente estamos cambiando, vamos un día para un lado, un día lo criticamos unido, al día siguiente le pedimos, che, dame una mano en el Fondo Monetario, a Brasil lo criticamos, pero no queremos trabajar en el Mercosur, con Chile nos peleamos, con Uruguay lo ignoramos. Entonces, los socios dicen, ¿dónde están los argentinos? Y en política exterior hay que tener claridad de a dónde se quiere ir, qué objetivos se quieren alcanzar, con quién se quieren alcanzar y tener credibilidad, que es lo que el actual gobierno ha destruido por completo. Los argentinos, para el mundo, no somos creíbles. Hemos ido de un lado al otro y no nos creemos. Yo tengo otro Zoom similar, así que tendríamos que cerrar gradualmente. Desde ya le agradezco la charla y le hago un comentario. La clase 51 es una de las mejores del país, ¿eh? ¿O no? ¿O no? ¿Es la suya? Es la suya y la mía. Es la suya y la mía. No. Yo, perdóneme, formando parte de esta generación de no creíbles, yo tengo otra edad. Ah, bueno. Igual. La clase 51, aguante Argentina. Muchísimas gracias, Jorge, por esta charla y próximamente, de ser posible, en lo político y en las relaciones exteriores, vamos a tener otra con toda su sabiduría. Muchísimas gracias y buenas tardes. Gracias a ustedes por la oportunidad. Chau. Buenas tardes. Bueno, ustedes lo escucharon. Jorge Forí nos puede dar una clase y podría seguir horas y horas charlando de su experiencia internacional y de todo lo que sabe y lo que hizo por Argentina. Así que desde ya le agradecemos enormemente haber brindado este tiempo. Es uno de los cancilleres que van a quedar dentro de la historia y juzgados como excelentes cancilleres. Recuerdo un canciller emblemático como fue Caputo en la época de Alfonsín, y creo que Forí está ahí, está juntamente, casualmente, los dos de Francia, viniendo de Francia, ¿no? En función de la capacidad que tiene, la sabiduría que tiene y la carrera diplomática que tiene, que son lecturas totalmente distintas a los, digamos, a los guerrólogos, que es lo que están hablando ahora, de por qué Putin es así, por qué Putin es asá, y la historia que nos trae de esta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas que hace tiempo quedó atrás, pero parece que en su conducción no quedó tan atrás. Y por otro lado, estamos dando la razón a que se entiende encerrada por la OTAN, pero no es la forma de llegar a un acuerdo como debe ser. Por lo pronto, fue algo interesantísimo para mí, espero que para ustedes igual, así que les brindo una hermosa tarde para todos y disfruten la nota, porque realmente cuando uno habla con alguien que sabe de lo que habla, es bárbaro escucharlo. Chau, hasta la semana que viene y gracias por acompañarnos en Economía Ahora, semana tras semana. Raúl Olivera Rendio, Economía Ahora, le dice hasta la semana que viene. Chau.